nada, muy buenas. Vamos a la presentación de este preludio de lo que son nuestras cuartas jornadas de novela histórica en nuestro municipio. Tenemos el gusto, otra vez, de tener aquí a nuestro amigo don José Calvo Pollato. Yo creo que no necesita presentación ya, pero bueno, una simple pincelada. Sabéis que es doctor en historia, también ha sido alcalde en su municipio, en Cabra, parlamentario, y escritor de magníficas novelas, como todos sabéis, con lo cual, y nuestro coordinador, por supuesto, de estas jornadas, cuartas jornadas de novela histórica, con lo cual nosotros nos congratula mucho que esté aquí por la gran apuesta que hacemos para la cultura y, en fin, y en todo lo que representa esto para la lectura y fomentar la lectura, que nos parece fundamental. También contamos con nuestro concejal de Cultura, Cristian Manuel, que por supuesto está encantado también de que apostemos de esta manera tan decidida por unas jornadas que han creado precedentes en la comarca y en el territorio. Nos consta, ¿verdad? No sé, sí, a nuestro bibliotecario, por supuesto, que sin su colaboración y trabajo, pues la verdad es que no sería posible coordinar todo esto también. Y y a nuestro vecino Luciano, que es un gusto tenerte por primera vez por aquí. Como sabéis, un gran amante de la historia, de la cultura, de la lectura y, por supuesto, su trayectoria que tiene en lo que es el tema de banista como profesional de esos magníficos barcos históricos que construye también, ¿no? Pues nada, yo sin más, darle la bienvenida y pasarle la palabra, como se llama, a don José, para que nos explique un poco en qué van a consistir estas cuartas jornadas de novela histórica tan interesantes y apasionantes que vamos a tener día 23 y 24 de octubre en el Palacio de la Música, como viene siendo habitual. Don José, por favor. Bien. Buenas tardes. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de saludo al señor alcalde y además de saludo mi agradecimiento por sus palabras y mi agradecimiento también por la apuesta que el Ayuntamiento de Herrera hace por la cultura y hace en concreto por esta jornada. Saludar también al concejal delegado de Cultura, a Jesús, el bibliotecario, y también a Luciano, que antes comentaba que no sé si ustedes son conscientes de lo que tienen aquí. Si no lo son, deberían serlo, conscientes de una persona que hace unos trabajos verdaderamente espléndidos. Ha dicho el señor alcalde algo que puede pasar desapercibido, pero que a mí me parece extraordinariamente importante, que es que estas son las cuartas jornadas. Y aunque esto parezca una perogrullada, quiere decir que ha habido unas primeras, unas segundas y unas terceras. Y si hemos llegado a las cuartas es porque la respuesta de los vecinos de Herrera, y de la comarca, de los pueblos de alrededor, cercanos a Herrera, han tenido una respuesta verdaderamente espectacular, espléndida. Yo recuerdo que la primera vez que el alcalde me enseñaba el lugar donde íbamos a celebrar la jornada, a mí me pareció un exceso en el sentido de que aquello era demasiado grande, ¿no?, para ver, en fin. Y ya saben ustedes, si acude un número de personas, 60, 70, 80, que puede ser un buen número para acudir a unas conferencias, etcétera. Y claro, la capacidad del Palacio de la Música, yo no la conozco, pero estará entre 250, 300 personas, aquel salón. Yo dije, si vienen 60 o 70 personas, alguien va a decir, esto está medio vacío. Bueno, pues mi gran sorpresa fue, me dijo que no, que íbamos a hacer, el ayuntamiento iba a hacer una apuesta muy fuerte a la hora de difundirlo y del posible atractivo que podían tener las jornadas, de manera que cuando yo llegué a la primera de las conferencias, de la primera de las sesiones, de la primera de las jornadas, y vi aquello lleno, me quedé impresionado. E impresionado me he quedado en la segunda jornada y en las terceras jornadas. Por lo tanto, me van a permitir que agradezca al alcalde, que agradezca a la Delegación de Cultura y que agradezca también a la biblioteca el empeño que ellos ponen en la difusión de las jornadas, porque está claro que se pueden organizar, se pueden coordinar, se pueden programar, pero las cosas, si no se difunden y no llegan a conocimiento del público, pues difícilmente tienen la respuesta con la que nos hemos encontrado en Herrera. Y después de este preámbulo, hablarle de estas cuartas jornadas que se van a celebrar efectivamente los días 23 y 24 y en el Palacio de la Música, como suele ya, digamos, ser habitual, ¿no? En la primera de las sesiones vamos a tener, para inaugurar las jornadas, a Javier Sierra. Javier Sierra es Premio Planeta, es uno de los escritores más destacados de novela histórica de nuestro país. Sus obras han sido traducidas a diferentes idiomas, lo cual incluye el inglés, cosa que no es baladín, cosa que no es menor.
El año pasado se tradujeron varios cientos de obras inglesas al español. ¿Saben cuántas se tradujeron del español al inglés? 6. Por lo tanto, ser traducido al inglés es algo extraordinariamente importante. Y Javier Sierra estuvo en las listas de los más vendidos que publica el New York Times, ¿no? Con una novela con la que quedó finalista del premio Torrevieja, llamada La cena secreta, en inglés The Secret Supper, ¿no? Fue un auténtico boom en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entre esas novelas históricas de las que nos ha contado Javier, que es un escritor al que le interesa mucho el mundo de los misterios, le interesa mucho el mundo de lo que resulta difícil de explicar desde la perspectiva racional, nos va a hablar del misterio de la Dama Azul. Hay una novela suya titulada La Dama Azul y lo que recoge, yo no voy a contarla, de eso hablará él, pero en esencia lo que recoge es la existencia de una monja de un convento de Ágreda en la provincia de Soria, de la que se dice que tenía la capacidad de bilocación, es decir, de estar en 2 sitios a la vez. La monja no salió nunca de su convento y hay numerosos testimonios que hablan de que le predicaba el cristianismo, evangelizaba a tribus situadas en lo que hoy es la zona próxima a California, en la parte occidental de los Estados Unidos. Javier, que yo supongo que les contará una serie de peripecias verdaderamente extraordinarias de cómo llega él a la idea de poder escribir esa novela de la Dama Azul, que ha sido traducida a numerosísimos idiomas. En ese mismo día, en la primera sesión, vamos a contar también con Jorge Molist. Jorge Molist es un ingeniero industrial que ha desempeñado, y además en los Estados Unidos también, altos cargos en compañías importantes, hasta que un día decidió ponerse a escribir novelas históricas, que era lo que a él le gustaba. Y sus éxitos han sido incontables. ¿Dónde se ha situado? Lo mismo que Javier Sierra está muy interesado por esos asuntos misteriosos o que tienen una explicación difícil. Jorge Molist se ha interesado mucho sobre la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo. Sus novelas se han centrado en la lucha de los aragoneses contra los duques de Anjou, contra el Papa incluso, por hacerse con el dominio de Nápoles, con el dominio de Sicilia, que luego formaría parte de la monarquía hispánica durante los siglos XVI, XVII y también una parte corta del XVIII en que una rama menor de los Borbones terminó gobernando Nápoles. Bueno, pues él nos va a hablar de la última de sus novelas, sobre ese mundo marítimo, sobre ese mundo mediterráneo, como él recoge en el título de su novela, El latido del mar, que es como se llama la última de sus obras, y el imperio mediterráneo español. Y al día siguiente, en la jornada del día 24, intervendré yo, les voy a hablar de un tiempo, a mi modo de ver, extraordinariamente atractivo desde un punto de vista histórico, que es el momento en que muere la reina Isabel, la reina católica, hasta el momento en que muere Fernando. Fernando fue viudo de Isabel, otra cosa es que no quedase viudo porque volvió a contraer matrimonio, queda viudo de Isabel entre noviembre de 1504 y enero de 1516, en que muere en un pueblecito de Extremadura llamado Madrigalejo. En ese tiempo pasó de todo. Era un tiempo en el que, y yo estoy hablando del siglo XVI, en el que todos engañaban a todos. Era un tiempo en el que se trata de extender el dominio hispano en el norte de África para controlar una serie de puntos y evitar la llegada de los berberiscos que saqueaban las costas de la península, las costas españolas. Es el tiempo en que se está consolidando el ir al otro lado del Atlántico. Es el tiempo en que se piensa a dudar en que Colón no ha llegado a las Indias, sino que realmente lo que ha hecho ha sido descubrir para los europeos un nuevo continente, y es el tiempo en que habrá graves enfrentamientos internos entre Fernando el Católico y su yerno, Felipe el Hermoso, el marido de la que era realmente la reina de Castilla en aquel momento, que era Juana, a la que conocemos en la historia como loca, y cada vez estamos más convencidos de que la locura de Juana es más bien una exageración histórica. Y cerrará las sesiones Carla Montero,
Carla Montero es uno de los nuevos valores de la novela histórica. Algunas de sus novelas han tenido ya un éxito extraordinario, han sido también traducidas a otros idiomas, como por ejemplo La tabla esmeralda. Ella ha escrito una novela que a mí me pareció extraordinariamente atractiva, que es sobre los vinos en la zona de Normandía, vinos en la zona francesa, en un momento histórico particularmente conflictivo. Y en ese mundo del vino, en ese mundo conflictivo que nos sitúa en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, es de lo que ella nos va a hablar. Fue el tiempo en que Francia, o buena parte de Francia, está ocupada por los nazis, queda una Francia libre, teóricamente, pero aquello era un estado satélite de los nazis, que es la llamada Francia que gobernaba el mariscal Pétain. Es ese tiempo, repito, que me parece enormemente atractivo y que nos sitúa ya en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, vamos a tener 4 conferencias de momentos muy diferentes de nuestra historia, momentos que han sido lo suficientemente interesantes como para que 4 escritores hayan decidido dedicarle una novela a esa época, y yo espero y deseo que el programa que hemos preparado, con la colaboración del Ayuntamiento, de su Delegación de Cultura, del señor alcalde y también, como no, de la biblioteca, pues responda a lo que los vecinos de Herrera esperan ya de estas jornadas que un año tras otro, cuando llega el otoño, venimos celebrando, ¿no? Nada más, reiterar mi agradecimiento, agradecerle a ustedes que hayan venido a recoger lo que teníamos que decir y quedar a su entera disposición por si quieren hacerme alguna pregunta, bueno, también al señor alcalde. Sí, claro. Gonzalo, por favor. Sí, buenas. Quería preguntarle a Cristian Manuel que al ser la primera vez, ¿cómo ha sido la manera de gestionar, de estar en contacto con José? ¿Cómo ha llevado todo eso? Bueno, pues para ser la primera vez, uno, antes que nada, se siente pues muy orgulloso de poder trabajar con personas de este calibre, ¿no? Con este conocimiento, con personas que han traído a nuestro municipio pues estas primeras jornadas de novela histórica que se hicieron y que ya se están creando tendencias no solo aquí, sino que se están extrapolando a municipios como por ejemplo Puente Genil, que este año pasado pues fueron este año han sido las primeras jornadas que se han hecho allí. Y luego, pues, sobre todo, el trabajo se hace a través de la biblioteca, con Jesús, que es sobre todo el que mantiene el contacto con José Carlos Pollato, no solo para la gestión de los escritores que van a venir, sino para dónde se van a hospedar, todo ese trabajo que conlleva, ¿no? Y así es la forma de trabajar, o cómo se ha llegado a realizar, pues, la conformación de estas jornadas, de estas cuartas jornadas de novela histórica. Ahora, José, le quería preguntar que cómo ha visto, habla usted de la primera, la segunda, la tercera, cómo ha visto usted la evolución de las jornadas durante estos años y qué es lo que diferencia a Herrera, al pueblo, no sé si los lectores, los usuarios, de otros municipios. Bueno, yo la evolución que he ido viendo es que se mantiene el interés que normalmente despierta una novedad. Es decir, cuando se hacen unas primeras jornadas en un sitio es una cosa novedosa, si vienen escritores de los que se leen los libros en la biblioteca porque están allí en los estantes, se ven en los periódicos, se oyen hablar en la radio, se ven incluso en la televisión. Eso supone una novedad que puede significar un atractivo. Si el atractivo que tiene la novedad produce una decepción en quienes van, porque luego aquello no responde a lo que esperan, suele ocurrir que las segundas jornadas se pueden venir abajo y en las terceras pues prácticamente desaparece el acontecimiento. La evolución que yo he visto es que esa ilusión, ese interés que hubo por las primeras jornadas, en lo que además de las jornadas tenían de novedad, se ha mantenido en los años siguientes. Vamos, entonces es ya un fenómeno de persistencia en el tiempo que sería el valor más importante que yo le daría. Como los vecinos de Herrera y de la comarca acuden a este encuentro, que no voy a decir que empieza a ser tradicional. Mire, en nuestro tiempo estamos hablando de tradición cuando se hace una cosa 3 veces seguidas. No, mire usted, las tradiciones se construyen a lo largo de décadas y de muchísimo tiempo. Yo diría que empieza a ser habitual. Es decir, que empieza en otoño, jornadas en Herrera, una cosa habitual.
Para que esto se convierta en tradición, yo probablemente deba estar criando jaramagos. Jorge será un personaje mucho más importante de lo que ya es muy importante en la política andaluza, pongamos por caso. Jesús estará a punto de jubilarse. Cristian Manuel no sé por dónde andará, pero también será una persona. Es decir, habrá pasado mucho tiempo para que hablemos de tradición, ¿no? Por lo tanto, yo creo que van siendo habituales y yo lo que veo es esa permanencia, esa persistencia en el tiempo. Hombre, y con respecto a estas jornadas en concreto, lo que yo destacaría es que tenemos a una escritora probablemente menos conocida que Javier Sierra o menos conocida que Jorge Molí, pero una escritora de mucho fuste y de la que yo espero que en los próximos años se vaya convirtiendo en un referente muy importante de la novela histórica. Fíjense, el año pasado yo le pedí que viniese a las jornadas de Herrera a Luis Sueco, que era un escritor con recorrido, pero un escritor joven, ¿no? Este año se está convirtiendo en un referente con la novela que acaba de sacar hace poco más de un mes o 2 meses, a finales del mes de agosto, creo que fue cuando lanzó, y se está convirtiendo en todo un referente en este momento. Yo creo que en el caso de Carla Montero, estamos en presencia de algo muy parecido, ¿eh? Y yo recuerdo que el otro día andaba en Almuñécar dando una conferencia y luego cenando con unos amigos me decían, bueno, cuando vino aquí Santiago Posteguillo, que no lo conocía absolutamente nadie, hay que ver dónde está. Yo, bueno, pues que esto pasa, y cuando uno lee novelas que resultan interesantes, uno tiene la impresión, se puede equivocar, de que ese es un escritor de largo recorrido y del que se hablará en los años siguientes, ¿no? Bueno, pues yo pienso que hemos acertado en traer un par de escritores que tienen ya una obra hecha muy larga en el tiempo, una escritora que está en ciernes, bueno, y yo aporto ahí lo que puedo. Por último, a Jesús, ¿cómo va el ritmo de las inscripciones para la jornada? Bueno, el ritmo empezamos prácticamente hace un par de semanas a inscribir. Recomendamos la inscripción, no es obligatoria, por lo que mucha gente me comenta por la calle, no, mira, yo no hace falta que haga inscripción, yo voy y ya está. Digo, bueno, vale, te inscribo, sobre todo gente de fuera sí suele llamar bastante. Entonces vamos alrededor de las 130 inscripciones para la primera jornada y unas pocas menos quizás para la segunda jornada, 120, 130. Nos queda una semana larga y yo espero llegar a lo que ha sido siempre la tónica habitual, las 200 inscripciones más o menos, ¿no? Entonces, pues yo creo que la respuesta es importante. Se ha empezado a hacer la cuña publicitaria ahora a través de la cadena SER y estos últimos días ya se va notando que va aumentando mucho más, ¿no? Así que yo creo que vamos a cumplir los números satisfactorios para esta jornada, ¿no? También, Jesús, esta vez se ha acercado más la rueda de prensa de anuncios, se ha acercado más a la fecha de la jornada, con lo cual, digamos, esta parte que hace que se vea mucho más, pues se ha cortado más, ¿no? Con lo cual yo creo que esta semana será mucho más intensa. Pero como decía Pepe, ya con 130, que me parece alucinante, que en un pueblo pequeño... Es que con esa cifra ya es un éxito. Es un éxito total, entonces pues... Yo siempre... Somos muy ambiciosos, eso sí, por eso desde estos micrófonos pues quiero invitar de verdad a las personas de Herrera, que nos pueda ver en cualquier medio, de que estas jornadas de novela histórica merecen mucho la pena, porque estamos rodeados de escritores referentes de un género como la novela histórica que ahora mismo está en boga. Hay un revisionismo histórico importante y yo creo que van a disfrutar esas 4 secciones. Hay una cosa a la que yo siempre suelo aludir. Herrera tiene 7.000 habitantes. 6.552. Claro, el alcalde tiene la cifra. El mejor dato demográfico desde 1950. Bueno, pues 6.552 habitantes. ¿Sabe lo que supone 130 en 6.552? Haga la proporción de lo que tendrían que ir en Madrid, que tiene 3,5 millones de habitantes, para establecer la conversión. Ni el Santiago Bernabéu. No cabría. Es decir, es que esto siempre es proporción. Piensen ustedes que en función del número de personas que hay, residen en un determinado lugar, hay que ver la proporción de los que van. Si a mí me piden que vaya a dar una conferencia a un pueblecito como, que les digo yo, Sueros, en la provincia de Córdoba, que tiene 800 habitantes, si allí se juntan 40 personas, 35 personas, esa es una cifra extraordinaria para un pueblo de 800 habitantes. 30 personas
en una población como Córdoba, que tiene 340.000 habitantes, pues, en fin, no estaría ya tan bien, ¿no? Por lo tanto, las cifras de las que está hablando Jesús, 120, 130 personas, añádale las que no se han inscrito porque deciden no hacerlo, y añádale las que ustedes le van a comunicar que hay jornadas y que todavía no se habían enterado, pues fíjese. Hay un hecho que nosotros hacemos un apartado, un centro de interés, digamos, con las obras que tenemos de los autores que van a venir a la jornada, ¿no? Hemos puesto en un sitio aparte la obra de Molís, de Sierra, de Carla y de José Calvo Pollato. Ahora mismo creo que hay solamente una, y José tiene allí por lo menos 10 o 12 obras representadas. No tenemos, están todas prestadas, pero no desde ahora, desde hace meses. La de Carla Montero, la de Jorge Molís y la de Javier Sierra, evidentemente. Eso es un dato de lo que es realmente ya el interés que va despertando durante el año, ¿no? Y si me permitís, hago, bueno, desde la Delegación de Cultura y desde todo, se hace un llamado a las personas para que den la oportunidad también a conocer a los escritores que no son tan conocidos. Pues muchas veces hablamos de, bueno, pues que un escritor tiene más reputación y al final, pero un escritor no se llega a conocer hasta que no se lee toda su obra. O sea, aquí cuando vienen escritores que no son tan conocidos, es lo que ha dicho José Calvo, al menos son conocidos ahora, pero sí son conocidos en el futuro. Pero a los escritores no hay que juzgarlos por si son conocidos o no, sino por sus escritos, por sus ensayos, por sus novelas, ¿no? Entonces, es un llamado para que la gente aproveche estas oportunidades, estas inversiones culturales que se hacen, para conocer a escritores que no son conocidos, que es que para eso se hacen también, ¿no? Porque ya sabemos que Javier Sierra pues, es un escritor con una reputación excelente, un escritor que sale en Cuarto Milenio, un escritor que, y a lo mejor pues Carla Montero no es tan conocida, pero las escrituras de Carla Montero, los libros de Carla Montero son iguales también. He descubierto La Tabla Esmeralda, me parece fascinante. La fantástica, ambientada en el París de la Segunda Guerra Mundial. Y El Viñedo de la Luna, que la he terminado hace poco. Pero además, Cristian, Carla Montero es una mujer muy conocida, a lo mejor no es conocida por eso que se llama el gran público, pero los ambientes literarios es una escritora de referencia. Por eso se hace esa reflexión de la oportunidad. Y ya de paso, pues agradecer a José Calvo Pollato por de nuevo coordinar esta jornada de novela histórica. Bueno, Jorge Muriel, que también fue precursor junto a él, el que nuestro municipio tenga esto, pues, y a Jesús, pues, que igualmente ha estado ahí siempre. Y también gracias a los medios de comunicación y nada, ya decirle a los vecinos y a todas las personas pues que aprovechen la oportunidad, que a los escritores se les conocen por sus libros. Yo sé que los Pollatos pues tiene un libro desde Hipatia de Alejandría hasta, ¿no?, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano con esa travesía final, y bueno, pues hay que darle la oportunidad a todos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, yo para terminar, en fin, los jóvenes, ¿no? Hemos visto que las jornadas pues han estado, bueno, con un público prácticamente hemos tenido lleno, pero sí hemos notado que, en fin, yo hago un llamamiento, ¿no?, a los padres que puedan acompañar a sus hijos, porque nos parece muy interesante esta parte, ¿no?, que también a estas jornadas vengan los jóvenes, que nos parece fundamental, ¿no? En este momento en el que vivimos tan aferrados a las redes sociales, a todas las noticias tan rápidas, pararnos en este asunto me parece una cosa importantísima y fundamental. Por eso hacemos también un llamamiento a la juventud para que no falte esta jornada, y a los padres de estos jóvenes para que les impulsen a no faltar a ella.